Bueno, los chiquillos se van a quedar hoy aquí al frente para que vean y aprendan también acerca de Hanukkah. Pongan mucha atención porque realmente mi participación va a ser corta el día de hoy porque tenemos unos postres deliciosos que vamos a compartir allá en el comedor. Así es que gócense delante del Señor. Amén. Bien, muchas personas no saben qué es Hanukkah. Muchas personas no saben qué es Hanukkah. Y bueno, en primera no saben qué es Hanukkah por la mala traducción que hay en las escrituras. Niños, guarden silencio y pongan atención. La mala traducción que se hizo en la Biblia no nos enseña qué es Hanukkah. La Nueva Traducción Viviente sí nos habla de Hanukkah, pero las otras traducciones no revisé otras, no tuve tiempo de revisar más, pero la Traducción Viviente yo me encontré que está la palabra Hanukkah. En la traducción que tienes, ya sea en inglés o en español, dice fiesta de la dedicación. Aunque no fue traducido así en la primera Biblia en español, que es la Biblia del Oso, fue traducida como el día que hacen las especias. ¿Para qué? Para Hanukkah, ¿verdad? Pero así fue traducido, el día que hacen las especias. Y después ya se tradujo como el día de la dedicación. Sin embargo, está hablando del día de Hanukkah. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero quiero decirles qué es Hanukkah. Hanukkah es una fiesta de milagros. Fíjense bien. En aquellos tiempos, hace más o menos como 3000 y algo de años, pasó un milagro, pasaron 8 milagros tremendos. Entonces lo que se hace en Hanukkah cada año es explicar los milagros que el Eterno hizo para poder reedificar el templo del Señor. Porque resulta que un griego llamado Epifanes, un gobernante, prohibió a los macabeos, era un grupo que se llamaba macabeos por, ¿cómo se llamaba el líder? Macab, no recuerdo. Macaías. Y entonces, gracias, también informado a los niños. Entonces por eso les decían macabeos a ese pequeño grupo. Y bueno, ellos estaban esclavizados por los griegos y no podían adorar al Señor porque les prohibió entrar al templo, les prohibió leer las escrituras, les prohibió orar y todas esas cosas. Entonces ellos dijeron, no podemos seguir viviendo de esta manera. Preferimos morir que seguir viviendo en estas circunstancias. Y bueno, ustedes saben que la menorá de Israel, la menorá que está en el templo, no es tan grande como esta. No tiene 8 brazos ni uno central, sino que tiene 6, ¿verdad? Y el central que son 7, ¿verdad? Ese es la menorá que siempre está en el templo y que siempre debe estar encendida. Pero aquí ocurrieron milagros y tuvieron que hacer otra menorá para celebrar el día de Hanukkah. Bueno, resulta que este pueblo peleó con los griegos y los griegos tenían un ejército unidos con los persas, un ejército de elefantes enormes donde iban 2 o 3 o 4 jinetes aventando flechas por todos lados. ¿Y quién les hacía algo? ¿Quién les hacía daño? Nadie podía dañarlos porque eran elefantes enormes. Con esto destruían casas, destruían puertas, destruían murallas. Entonces era un ejército imperial. Era el mejor ejército del mundo en aquel tiempo. Y los macabeos eran como 200 contra miles y miles de griegos. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? No vamos a permitir que nos quiten el templo, no vamos a permitir que nos cierren las puertas y que no oremos y que no busquemos al Señor. Así es que es mejor morir. Así es que vamos a hacer una guerra. Imagínate quién podría pensar hacer una guerra contra el ejército más poderoso del mundo. ¿Quién podría hacerlo? Necesitaríamos estar locos para que 200 personas quieran destruir a un ejército de miles. Sin embargo, ellos tenían la fe, como el rey David tenía fe al destruir a ese gigante. Ellos sabían que Dios estaba con ellos y ellos sabían que ellos habían nacido para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si no, preferían no vivir. Así es que tal vez pensaron y dijeron, bueno, vamos a atacar, y si existe Dios, no va a haber ejército que nos pueda vencer porque Dios es nuestro capitán, ¿verdad? Y si no existe un Dios, ¿verdad? Entonces vamos a morir aquí, y pues ¿para qué queremos vivir sin nuestro Dios? Entonces vamos a hacerlo. Y decidieron atacar.
La guerra duró 3 años, fíjense bien, 3 largos años. Ahí fue la mejor guerrilla del mundo, porque era una guerrilla interna, donde atacaban caravanas, donde empezaron de poquito a poquito hasta que empezaron a juntar más gente para su ejército, y al cabo de 3 años, entonces ganaron. ¿Y qué creen? Rededicaron el templo. Fíjate bien lo que te voy a decir, rededicaron el templo. Por eso la fiesta también se llama la fiesta de la dedicación. Allí rededicaron el templo al Señor. Cuando llegaron al templo, se encontraron con que el templo estaba destruido totalmente por dentro, pero había un cofrecito sellado todavía con aceite kosher que habían hecho los sacerdotes antiguos. Es un milagro, desde ahí se vio el milagro, que hayan encontrado ese pequeño recipiente, y dentro de ese recipiente aceite kosher del que habían hecho los rabinos. Porque hay historias que dicen, es que no había aceite. No, sí había aceite, era una nación muy poderosa y tenían aceite porque con eso alumbraban las calles, pero no se podía utilizar ese aceite para encender las luminarias de la menorá. Tenía que ser aceite kosher. Así es que cuando encontraron ese poquito aceite, dijeron, wow, miren el milagro que está haciendo el Señor. Podemos encender la menorá, porque sin la menorá no hay templo, porque la orden del Señor es que en el templo siempre estuviera iluminada la menorá. ¿Por qué? Porque la menorá nos habla de Yeshua, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Entonces siempre tiene que estar esa llama encendida. Así es que bueno, vinieron y dijeron, bueno, vamos a rededicar el templo y vamos a encender nuestra menorá. Y bueno, cuando encontraron ese aceite, lo vertieron aquí en este brazo central que se llama shamash. Diga conmigo, shamash. Este brazo central se llama shamash, y shamash significa siervo. Diga conmigo, siervo. ¿De quién creen que habla este brazo central? Del siervo, exactamente, de nuestro Señor. Y bueno, después le pusieron aceite. Déjame quitarla de aquí un poquito para que ustedes puedan. Ah, caray, creo que no comí el día de hoy. Pásamela para acá, hijo, para que la puedan ver. Ándale, este hombre está fuerte. Ok, muy bien. Entonces se quita el shamash, se quita, y entonces se enciende esta vela. No puedes encender esta vela tú mismo con tu mano. Es el siervo quien tiene que encender las velas. ¿Me explico? Entonces tú enciendes el siervo, y luego vienes y enciendes la primer luminaria, que es esta, en el primer día. Dices las oraciones, y bueno, no puedo. Ahí está. Y así es como se hace el primer día. Así tiene que quedar tu Hanukkah en el primer día. Cuando llegaron al otro día, se dieron cuenta que el aceite no se había consumido, y estaban muy gozosos que el aceite no se consumió. Y entonces encendieron la otra luminaria, la otra veladora. Le echaron aceite allí y la prendieron. Ahí está el segundo día. Después de hacer las oraciones y todo, encienden el segundo día. Ahora, así sucedió, pero cuando llegaron a la séptima, se dieron cuenta que todavía sobraba aceite. Así es que tuvieron que crear otra menorá. Me imagino que dijeron, a ver cuánto dura, ¿verdad? Porque era un milagro que el aceite no se consumía. Así es que les duró estos 7 días, pero pusieron un brazo más en honor al milagro de que ganaron la guerra contra este ejército imperial griego. Así es que estaban gozosos, estaban contentos de haber ganado esa guerra, y por eso pusieron esta nueva menorá que le llaman Hanukkah. Así es que Hanukkah es una fiesta familiar donde te la pasas muy bien con tus seres queridos. A Israel van personas de todas partes del mundo a disfrutar este tiempo, donde se hacen 8 días de festejo, 8 cenas, 8 nochebuenas,
¿verdad? 8 días se la pasan ahí juntos, celebrando, cantando, orando, dándole gracias a Dios y obviamente recibiendo los milagros del Señor. Porque en este tiempo se cree mucho en los milagros, porque ¿cuántos creen que todavía Él hace milagros? Sí, y ¿sabes qué? Siempre que recibas un milagro, ven y testifícalo. Ven y dilo. Aquí han recibido muchas veces milagros. Les hemos dicho, miren, pasen a recibir su milagro. Hemos orado por ustedes para que reciban el milagro. Y siempre les digo, para el siguiente domingo vengan y testifíquenlo. Pero nadie pasa, nadie dice, mira, oraron por mí y recibí este milagro, ¿verdad? Y es muy importante que tú testifiques y que digas el milagro, que lo publiques, porque tienes que darle honra y gloria a aquel que vive. Amén. Y bueno, después de esto, en el tercer día se enciende la siguiente luminaria, y así sucesivamente. Cuarto día se enciende la siguiente luminaria. Ahora miren esto, las luminarias se encienden de derecha a izquierda, ¿sí? De derecha, una por día. Sin embargo, vamos a suponer que ahorita están todas apagadas y vamos a encender el cuarto día. Entonces tienes que empezar con esta, de izquierda a derecha. Empiezas con esta, luego con esta, luego con esta, luego con esta. ¿Me explico? ¿Sí? Es así como se hace el proceso para poder encender las velas. Cuando ya es el último día, vamos a suponer que estás aquí en este día, y viene este día, entonces tomas el shamash y enciendes esta, y así te vas hasta llegar a la final, de izquierda a derecha. Se colocan de derecha a izquierda, ¿verdad? Y se encienden de izquierda a derecha. Se supone que estas no están aquí todavía, ¿verdad? Sino que tú las vas colocando, las vas poniendo día con día, ¿verdad? Y las colocas de izquierda, de derecha a izquierda, y las enciendes de izquierda a ¿qué? A derecha. Una fiesta familiar, una fiesta donde puedes disfrutar con tus amigos, con tus seres queridos, con tus vecinos. Por eso es que se pone la Hanukkah en la ventana. Se decora la casa con luces y se pone la Hanukkah en la ventana para enseñar al mundo que nosotros somos luz. ¿Cuántos creen que ustedes son luz? Sí, son luz. Hay una historia que cuentan, y es que los rabinos en el tiempo de Hanukkah danzan con unas antorchas, tipificando que ellos son la luz, porque el pueblo de Israel se le dio la bendición de ser luz del mundo para enseñar Torah. Entonces danzan alrededor de la menorá, ¿verdad? Y de la Torah, gozosos, porque ellos son la luz. Pero poco a poco van apagando sus luminarias hasta que el sumo sacerdote se queda con la última, entendiendo que él va a encender el shamash, el ciervo. Y esto tipifica que él se apaga para cuando llegue el ciervo, él sea la luz del mundo, ¿sí? Y entonces él enciende esta luz, apaga la suya, se apagó, porque el siervo, el Mesías, viene a ser luz del mundo. Sin embargo, el Señor se fue y nos dijo que nosotros somos ¿qué? La luz de este mundo, porque nosotros reflejamos la luz del Mesías en nuestra vida para los demás. Imagínate qué privilegio te ha dado el Señor de que ahora tú eres la luz del mundo para poder brillar. Por eso es que se ponen las ventanas, para demostrar a la gente, ¿verdad? Esta fiesta maravillosa, esta fiesta hermosa que nos dejó el Señor, una fiesta bíblica. Ahora les voy a decir lo último. Lo último es algo que yo creo y ya lo escuché en alguien más. Así es que bueno, yo no lo conozco, nunca nos hemos hablado, nunca hemos platicado. Sin embargo, escuché a alguien más decir esto y dije, wow, el Espíritu Santo nos ha revelado esto a 2 personas, tal vez se las revele a más. Pero lo que a mí el Señor me hace sentir es de que en ese tiempo, cuando los sacerdotes danzaban, era invierno, era diciembre, y bueno, estaban danzando y estaban a punto de encender el shamesh, el ciervo. Y yo creo en mi corazón, o la revelación que yo tengo del Señor, es de que cuando el sumo sacerdote puso su antorcha para encender el shamesh, es en ese momento cuando el ángel pone la luz del mundo en el vientre de Miriam. En ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué pienso esto? Porque todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué. Y si la luz del mundo la encendían así, la luz del mundo llegó en el vientre de una mujer para después nacer
y bendecirnos a todos nosotros. Así es que en mi corazón yo creo que Miriam fue concebida en tiempo de Hanukkah y en el momento en que se encendió la primer luminaria. Amén. Y esto es algo que es una teoría mía. Se los digo así, ¿verdad? Porque no lo encontré en ningún libro ni nada. Yo les digo lo que yo he sacado de documentos, pero también les digo lo que son teorías, ¿verdad? Para que no vean que simplemente me lo saqué de la manga. No, ustedes tienen que conocer qué está documentado y qué no, ¿me entiendes? Ya si lo quieres creer o si el Espíritu te lo revela, adelante. Pero te digo, ya lo vi, ya lo escuché en otra boca, así es que dije, bueno, pues el Espíritu Santo también le mostró a él, y si lo sigo escuchando, a lo mejor el Espíritu Santo está revelando esta situación a muchos de sus siervos. Así es que celebra Hanukkah. Hanukkah es la fiesta decembrina llena de luces. Colorea tu casa, que tus hijos se sientan gozosos de encender su Hanukkah. Y quieres darles regalos, les puedes dar regalos, ¿por qué no? ¿Sí me explico? Esta es la fiesta bíblica. Lo demás ya es cuento de Disneylandia, ¿sí? Ya lo demás cuento es de Hollywood. Eso lo inventaron como una fiesta pagana de hace mucho tiempo y no tiene nada que ver con el Señor, porque el Mesías de Israel, nuestro Señor, no nació en invierno, no nació en diciembre, como nos han hecho creer. De hecho, la Biblia lo dice, y yo tengo el estudio, ¿verdad? Para que lo estudies en tu propia Biblia. Cada año les digo, pídanme el estudio, yo se los puedo dar para que ustedes vean en su Biblia cuándo nació el Señor. Pastor, pero entonces la fecha en que nació el Señor está en la Biblia. Claro que está en la Biblia, sí está en la Biblia. El problema es que no leemos la Biblia y mucho menos la estudiamos, y mucho menos nos vamos a las raíces hebreas para saber cómo buscar esa situación. Y es muy fácil, porque el papá de Yohanan, ¿sí saben quién es Yohanan? Aquel que le dicen Juan el Bautista, pero no se llamaba Juan y tampoco era bautista. El Señor se llamaba Yohanan, y el papá de él era un sacerdote. Por lo tanto, Yohanan también era un sacerdote, era descendiente de sacerdotes, descendiente de Aarón, Cohen en hebreo, y solamente un descendiente de sacerdote podría haber anunciado al Mesías de Israel. Así es que por eso Yohanan fue el que anunció la venida del Mesías de Israel. ¿Me explico? Porque tenía que ser un sacerdote aquel que anunciara la venida del Maestro. Y sin miedo y sin nada, él se paró allí a predicar la venida del Mesías de Israel, e incluso llamó víboras a los fariseos de aquel tiempo sin temor a que lo mataran. Y obviamente lo mataron, le cortaron la cabeza porque le tenían miedo y porque le tenían coraje, porque él les hablaba sus verdades, ¿verdad? Y no, a la gente no nos gusta que nos digan nuestras verdades. Entonces él se paraba ahí predicando: arrepiéntanse, raza de víboras. Imagínate qué cariñoso y qué amoroso, ¿verdad? Para que se bautizaran. Pero el bautismo en aquel tiempo era ya conocido entre los israelitas, porque hay 7 tipos de bautismo para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces ya sabían, ya conocían el bautismo de arrepentimiento, y por eso les dijo: ¿quieren bautizarse? Vayan y hagan frutos de arrepentimiento y luego vengan, y entonces sí los bautizo. Si no, no, ¿verdad? Hoy bautizan a todo el mundo, pero en aquel tiempo se bautizaba solamente a aquellos que se arrepentían. Así es que Yohanan anunció el verdadero evangelio, anunció al Mesías de Israel, y allí entendimos cómo llegó esa luz verdadera, esa luz preciosa, a llenarnos a todos nosotros. Así es que esa es la verdadera fiesta decembrina. Y la gente me pregunta: bueno, ¿y el Señor celebró esa fiesta? Porque no es una fiesta ordenada por el Dios de Israel, por el Padre. No es una de las 5 fiestas ordenadas para el pueblo de Israel. No es una fiesta de las 5 ordenadas. Sin embargo, se celebra porque celebramos la rededicación del templo. Porque si no hubiera habido templo, imagínense dónde estaríamos. Y se celebra por los milagros que el Señor ha hecho. Y sin embargo vemos que también nuestro Señor la celebró. Miren en el capítulo 10, versículo 22 del Evangelio de Juan. Dice: ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de ¿qué? De Hanukkah, el festival de la dedicación. Eso lo puedes encontrar en la Nueva Traducción Viviente, y ahí vas a ver cómo el Señor también celebró esta fiesta. Ahora, Yohanan, que era hijo de Zacarías,
tú puedes encontrar ahí cuando entonces nuestro Señor nació. ¿Por qué? Porque Zacarías tenía una esposa llamada ¿cómo? Elizabeth, ¿verdad? Entonces Zacarías tenía que ministrar una semana en el templo, dice las escrituras. Y la orden de Zacarías para poder ministrar en el templo era la orden de Abías, o Abías, ¿no? Abías. Era la orden de Abías. Entonces desde ahí te tienes que detener. Niños, guarden silencio y pongan atención. Desde ahí te tienes que detener y decir, bueno, ¿qué es eso de la orden de Abías? Y entonces lo que tienes que hacer es regresarte al primer pacto, al Antiguo Testamento, y ver cuál es esa orden de Abías. Porque cuando tú sepas cuál es la orden de Abías, vas a saber en qué fecha cae. Y cuando sepas en qué fecha cae, vas a saber cuándo se embarazó Elizabeth. Y cuando sepas cuándo se embarazó Elizabeth, vas a ver que las escrituras dicen que 6 meses después Elizabeth visitó a Miriam. Y cuando Elizabeth visitó a Miriam, dice que el bebé brincó de gusto, brincó de alegría por encontrarse con su primo. Así dice las escrituras, ¿no? Que se saltó allí en el vientre de Miriam. Y entonces, cuando sepas que Elizabeth, qué mes se embarazó, y entonces cuenta 6 meses para saber cuándo visitó a Miriam, te vas a dar cuenta que la visitó en diciembre. La Biblia lo dice, simplemente hay que estudiar, hay que rastrear, pero a veces no queremos hacer eso. Y si Elizabeth visitó a Miriam en diciembre, ahí tienes que contar 9 meses de gestación. Y te vas a encontrar con que nuestro Señor nació en el mes hebreo de Tisri, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, no en estas fechas. Así es que eso que ha inventado Hollywood y los comercios como Coca-Cola y todo ese rollo son puros cuentos de hadas que no tienen nada, pero absolutamente nada que ver con nuestro Señor, el Rey de Israel. Sin embargo, Hanukkah sí. Hanukkah tiene todo y mucho que ver con nuestro Señor, la fiesta real decembrina hermosa. Así es que prepárense para vivir estos 8 días de Hanukkah. El domingo nos vamos a ver aquí en la tarde también para cerrar. Vamos a tener nuestro servicio en la mañana y en la tarde nos venimos para hacer una fiesta preciosa, ¿verdad? Con danza y con alegría y cerrar Hanukkah. Amén. Así es que vénganse el domingo porque se va a poner bonito. Ponte de pie.